¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da que podamos volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Eh, Saben que para mí es un placer servirles a ustedes, pero sobre todo servir al Rey de Reyes y Señores, señores. Vamos a orar para comenzar este tiempo de recogimiento espiritual. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, con nosotros. Nos permites la vida, Señor, y con ella oportunidades, Señor, de ponernos a cuentas contigo, de ponernos a cuentas con todo aquel, Señor, que podamos tener alguna situación, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos con la única finalidad, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, para nuestro enriquecimiento espiritual, Señor, para nuestra edificación espiritual. Gracias te doy, Señor, por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están ahí, Padre Santo, atentos, Padre de la gloria, de esta hora, Señor, de estudio. También te doy gracias, Señor, por todos los amigos, Señor, que cada lunes, Señor, se conectan para escuchar estos estudios, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, a todo entendimiento, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para que estén, Señor, propicios para tu palabra, Señor. Que nuestros corazones, Señor, sean irados a tu palabra, Señor. En nuestras mentes se establezca tu palabra y asimismo, Señor, la pongamos por obra, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio tan grande que me das de servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, echando fuera, Señor, todo aquello que pueda venir a querer robar nuestra atención, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y declaramos, Padre, en tu precioso nombre, que tu Espíritu Santo nos asiste en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana. La semana pasada estuvimos hablando sobre el por qué el Señor Jesús enseñaba a través de parábolas y decíamos que pues lo hacía de una manera sencilla por parábolas porque era una manera sencilla de poner ejemplos prácticos, ejemplos cotidianos, pero con una aplicación espiritual que podía la gente entender con facilidad. Entonces, estuvimos hablando de ello y hoy vamos a hablar de otro tema precioso. Hemos estado hablando de Jesús y es importante, amigos, amigas que nos escuchan, hermanos preciosos, que hablemos de Jesús, porque Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. Él vino a este mundo con la finalidad única de amistarnos con el Padre y a través de su palabra nos dejó infinidad de enseñanzas para guiarnos rumbo a nuestra patria celestial. Todas estas enseñanzas las ha enviado para cada uno de nosotros, la ha dejado para cada uno de nosotros, para que conozcamos cuál es el camino correcto. Él nos va enseñando a través de su palabra cómo caminar tomados de la mano de Él para no extraviarnos en nuestro tránsito por este mundo durante nuestro caminar como cristiano y vayamos rumbo a la patria celestial, tomados de la mano del Señor, escudriñando su palabra para que Él nos vaya llevando por caminos seguros. Acuérdate que ya vimos en una ocasión que Jesús es nuestro guía perfecto porque Él conoce el camino a toda perfección y Él nos va a llevar siempre por camino seguro. Él nunca nos va a llevar por caminos equivocados, Él siempre nos va a llevar por caminos seguros, porque recordemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Él siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar, hemos hablado de sus nombres maravillosos, ¿verdad? Extraordinarios, hemos hablado de tantas cosas y hoy vamos a hablar del maravilloso poder de Cristo. Ya de alguna manera, ¿verdad? Hemos estado hablando de algunos puntos donde Jesús muestra su poder, pero hoy vamos a hablar de dos casos en específico que van a traer grande
luz a nuestra vida espiritual, y que nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de esperanza, porque podemos confiar en Él totalmente, no importa la circunstancia que estemos pasando. Ya veíamos en el estudio del Salmo 23, ¿verdad? Que no importa que aún caminemos en el valle de la muerte, no debemos de tener temor alguno, porque Jehová va con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, que aún en medio de esa tribulación, de cualquier circunstancia, Él está ahí presente, fortaleciendo nuestras vidas y llevándonos a un feliz puerto, aún en medio de cualquier circunstancia. Y hoy vamos a ver dos casos que al estudiarlos, vamos a ver el maravilloso poder de Cristo y vamos a constatar definitivamente que Él es Dios, porque en eso nos gozamos, en eso está nuestra esperanza, que Él es Dios, ¿verdad? Anduvo aquí en la tierra y Él era Dios y sigue siendo Dios, resucitó y está a la diestra del Padre. Vamos a leer el versículo de Hechos 10:38. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Es importante que entendamos este pasaje de la Sagrada Escritura que nos dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, uno de la razón principal por la cual, ¿verdad?, podía Jesús hacer todos estos extraordinarios milagros que ya hemos visto, ¿verdad?, incluso en anterioridad, pero que hoy nos vamos a poner toda nuestra atención en dos casos importantes, no porque los demás no hayan sido importantes, sino porque estos casos que vamos a ver marca nuestra vida, hermanos, no solamente en esta vida física, ¿verdad? En nuestro tránsito por este mundo, sino además la esperanza de nuestra patria celestial. Entonces, es importante que veamos estos dos ejemplos, que encontramos en la palabra de Dios. Y estamos viendo aquí en Hechos 10:38 que Dios ungió. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado por Juan el Bautista? Dice la palabra de Dios que cuando él salió de las aguas, ¿verdad? Después del bautismo, dice que descendió como paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma, y se posó en la cabeza de Jesús. Y allí vemos, ¿verdad? En este acto del bautismo de Jesús, ¿verdad? Vemos cómo ahí están las tres personas de la Trinidad. Está el Padre, ¿verdad? Que dice: se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ahí vemos al Padre, vemos al Hijo que fue bautizado, y vemos el Espíritu Santo en forma de paloma posándose sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces vemos ahí y vemos cómo el Señor, el Padre Eterno, unge a Jesucristo con su Espíritu Santo. Esto es, que Él llevaba a cabo todo este tipo de milagros extraordinarios porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él hizo a un lado su divinidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los milagros que él realizó, no los realizó tomando su divinidad, sino siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, esas fueron el poder, ¿verdad?, que había en Jesucristo, el Espíritu Santo. Él estaba ungido, ¿verdad?, por el mismo Padre, con el Espíritu Santo, para llevar a cabo, ¿verdad?, el propósito, la tarea para la cual Él había venido a este mundo. Y acuérdate que ya leíamos en Isaías, ¿verdad?, que el Señor Jesús fue ungido para dar vida, ¿verdad?, para dar esperanza,
a los que ya no la tenían, para darles ver a aquellos, ¿verdad? Que estaban ya sin esperanza, aquellos que estaban enlutados, aquellos que estaban sin ninguna esperanza. Entonces, vemos que Jesús vino con ese propósito, ¿verdad? De dar vida, ¿verdad? Al que estaba muerto, es decir, a resucitar su vida, su espíritu, para que conocieran al único Dios verdadero. Entonces, hay una gran enseñanza con respecto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo encontramos en los 4 evangelios, hermanos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 evangelios debemos de tener el cuidado de leer los 4 evangelios una y otra vez, pues hay inconmensurables, inconmensurables tesoros en la vida terrenal de Jesucristo. Está lleno de tremenda cantidad, ¿verdad? Inconmensurables aprendizajes, tesoros que podemos aplicarlos a nuestra vida, escucharlos, leerlos, son enseñanzas maravillosas que Jesús las dejó para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. ¿Y cómo las vamos a aplicar? A través de la enseñanza, del conocimiento de su palabra, a través del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos adquirir ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, solamente a través del Espíritu Santo. Si lo queremos hacer en nuestra carne, no vamos a entender, no vamos a tener el conocimiento que Dios requiere que tengamos. Y en esta lección, amados hermanos, vamos a ver estas manifestaciones de poder, del poder de Jesucristo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Y el primer ejemplo que vamos a ver es cómo Jesús calma la tempestad. Y vamos a leer Juan 4, del versículo 35 al versículo 41. Dice la palabra de Dios así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Vemos aquí un milagro extraordinario, ¿verdad? Donde Jesús, ¿verdad? Donde Jesús calma la tempestad. Y él dice que él estaba, ¿verdad? Como siempre, trabajando, dando, predicando las buenas nuevas a la multitud que siempre lo seguía. Porque hay que recordar, ¿verdad? Que el nombre de Jesús yo creo que como sucede en este tiempo, ¿verdad? Cuando alguien llega a algún lado, se empieza a hablar de esa persona y de voz a voz, ¿verdad? De persona a persona se va transmitiendo que hay esta situación en tal lugar. Bueno, pues así sucedía con Jesús, ¿verdad? La gente comenzaba de persona a persona, diciendo, es que aquí anda Jesús en tal lado. Y entonces la gente comenzaba a buscar de Jesús. ¿Por qué? Porque conocían el poder que emanaba de él. Muchas personas probablemente lo buscaban solamente para adquirir un milagro de él, ¿verdad? Porque conocían, escuchaban de la gran fama de Jesucristo y no solamente de su gran fama, sino de las grandes maravillas que él hacía donde quiera que él se paraba. Y no era la excepción, ¿verdad? La gente lo seguía y había hecho cosas ahí, ¿verdad? Y entonces dice que él les dijo que, pues que ya despidieran a la gente, ¿verdad? Y les dijo, ¿saben qué? Que vayamos al otro lado, ¿verdad? Y el vayamos a otro lado no era otra cosa, sino que vayamos al siguiente lugar,
para continuar con mi trabajo, para lo que he sido enviado, ¿verdad? Y dice aquí en la palabra que así tal cual estaba, lo tomaron y se fueron. Se fueron y dice que así como se subieron a la barca, el Señor Jesús se fue allá a la popa, ¿verdad? Y él estaba ahí, ¿verdad? Él estaba descansando, aparentemente, ¿verdad? Él estaba descansando ahí. Yo creo que debe haber sido un día muy, muy agitado. Y el Señor ahí descansaba, ¿verdad? Esto no quiere decir que el Señor no sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. Estaba ahí, en el lugar de los hechos. Y dice que entonces empezaron a levantarse unas grandes olas de tal manera que caían sobre la barca, caían de manera estrepitosa sobre la barca y aquellos hombres que iban con Jesús, estos seguidores de Jesús, comenzaron a asustarse, ¿verdad? Y comenzaron a decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, el barco va a hundirse, ¿verdad? La barca se va a hundir y vamos a perecer. Y entonces corre uno de ellos a ver a Jesús, ¿verdad? Y lo comienza a despertar y le dice, maestro, maestro, ¿qué? Le dice aquí, ¿verdad? Algo muy curioso, le dice, no tienes cuidado que perecemos, o sea, no te das cuenta, Señor, de verdad, no te interesa lo que está pasando, no estás poniendo atención, probablemente le estaban diciendo, ¿a poco de veras no te das cuenta de todo lo que está sucediendo? Y vamos a perecer, nos vamos a hundir, vamos a morir. Pero Jesús, en lugar de contestarle algo, se levanta Jesús y reprende la tempestad, ¿verdad? Y le dice a la tempestad, se dirige a la tempestad. En ningún momento se menciona aquí, ¿verdad? Que se haya puesto a dialogar con aquel seguidor suyo, ¿verdad? Con aquel hombre que estaba allí en la barca, sino que él se levanta y lo primero que hace es que le dice a la tempestad, calla, ¿verdad? Calla y enmudece. Y dice que en el preciso instante en el que el Señor reprende esta tempestad, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza, es decir, dejó de haber ese viento impetuoso que estaba levantando las olas y además comenzó a haber una gran tranquilidad en el mar. Y entonces, una vez hecho esto, entonces sí tiene un diálogo con ellos, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué estáis así? ¿Por qué están tan amedrentados? ¿Por qué se asustan? ¿Cómo no tenéis fe? Ya habían visto tantos milagros de Jesús que obviamente el Señor les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué no han visto? ¿No se han dado cuenta quién está con ustedes? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué se amedrentan? Y les dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que sigues sin tener fe aún viendo todo lo que estás viendo? Entonces, al escuchar esas palabras de Jesús, acuérdate que veíamos en nuestra clase pasada, en nuestra lección pasada, que Jesús hablaba como quien tenía autoridad, como quien hablaba y le obedecían, ¿verdad? La misma tempestad le obedeció, habló con autoridad. Y entonces veíamos en nuestra clase pasada que incluso la gente decía, ¿verdad? No podría hacer estas cosas, estas grandes maravillas si Dios no estuviera con él. Entonces, estos hombres comenzaron a temer, ¿verdad? Comenzaron a tener gran temor y entre ellos comentaban, ¿quién será este? Que aún el viento y el mar le obedece. ¿Cómo es posible que a una voz suya obedecieron el mar y entraron en calma? Ellos estaban sorprendidos, ¿verdad? Qué tremendo, dice, qué tremendo que sucediera esto, ¿verdad? Ellos comentaban, ¿cómo es posible que este hombre, ¿verdad? O qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen. Esa fue la pregunta que se hicieron aquellos pescadores cuando el Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros podríamos contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? Podemos irnos, ¿verdad? A primera de Juan 5:20
Y dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy, el día de hoy, amados hermanos, podemos contestar esa pregunta que en ese momento estos pescadores se hacían, ¿verdad? Y nosotros podemos contestar. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros y a través del Espíritu Santo, Él nos da el entendimiento y la capacidad para comprender que solamente Dios puede hacer esas grandes maravillas, porque así lo está diciendo Primera de Juan 5:20, ¿verdad? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Jesús mismo vino y cuando Él se fue dejó sus enseñanzas para que nosotros le conozcamos. Y además dijo, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él les va a ayudar y les va a recordar todas y cada una de las cosas que yo les he dicho, cada una de mis enseñanzas, Él se las va a recordar. Entonces, vemos, ¿verdad? Podemos nosotros contestar con toda seguridad quién era ese hombre, ¿verdad? Era la más grande y preciosa verdad que existe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ajá. Dios, amados hermanos, es el Espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostén y fin. Él es el que sustenta todas las cosas, dice su palabra. Dios existe en la unidad de tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres manifestaciones, hermanos, como dijeran por ahí, ni tampoco o esencias de una persona, como también alguna religión por ahí anda hablando y anda pregonando que el Espíritu Santo es una esencia. No, no lo es. Tampoco son tres dioses, sino que es la Trinidad, es el único Dios todopoderoso. Esta Trinidad maravillosa es el único Dios todopoderoso. Mira lo que dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, amados hermanos, que las tres personas de la Trinidad tienen la misma autoridad, la misma santidad, la misma eternidad, son iguales en todo son totalmente iguales, son poderosos. Y mira lo que dice segunda de Corintios 13:14. Dice la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, aquí es Pablo hablándole a los corintios, y les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Despidiéndose en su carta, despidiéndose, hablándoles, ¿verdad? Bendiciendo al pueblo de Corintios, y él les está hablando, ¿verdad? De las tres personas de la Trinidad. Y les dice, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, que las tres personas de la Trinidad nos bendigan y estén con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En cada divina persona existe la misma naturaleza, los mismos atributos y la misma perfección. Y se señala la distinción de personas en la deidad. Mira lo que dice Juan 14:16 al 17. Aquí es Jesucristo hablándole, ¿verdad? A sus discípulos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es decir, Jesús se iba,
pero nos enviaba al Consolador, que tenía los mismos atributos que Jesús. Era poderoso, era creador, era eterno, tenía todos los atributos. Ajá, porque todos los atributos, ¿verdad? De la divinidad los tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres tienen la misma santidad, viven en la santidad, viven en la eternidad, son eternos, ¿verdad? Conocen todo, son omnipresentes, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes, son todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también, como te dije, son omnipresentes, ellos están en todo lugar, ellos todo lo conocen, son omniscientes, tienen las actividades divinas iguales, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son dadores de vida espiritual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacen milagros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, ¿verdad? Enseñan, dan enseñanzas poderosas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también sienten dolor por el pecado. El Padre se entristece, el Hijo se entristece, el Espíritu Santo se entristecen por el pecado que conduce al hombre a la muerte, que los conducen lejos del Padre. Entonces, los tres tienen atributos iguales, tienen la misma naturaleza, ¿verdad? Son santos, son perfectos, son eternos. En los tres existen los atributos por igual. Amén. Así que, dejando asentado que Cristo es Dios, podemos llegar a esta conclusión, que las obras de nuestro Señor Jesucristo son maravillosas porque son obras del Dios Todopoderoso. Amén. Mira lo que dice el Salmo 139:14. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Así es, hermanos. Debemos de maravillarnos, alabarnos a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Porque Él es Dios. Si los pescadores, ¿verdad? Decían, ¿quién es este hombre que hasta los mares y los vientos le obedecen, ¿verdad? Indudablemente es Cristo. Y el Señor les estaba diciendo, no se turben, ¿por qué están así de turbados? Pues ese mismo Jesucristo que calmó la tempestad allá, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, llevando a cabo su ministerio, ese mismo Cristo que hace milagros es el mismo Dios que sigue haciendo milagros día con día en la vida de los cristianos. Amén. Jesucristo siempre se mueve con poder. Siempre, siempre, cualquier cosa que hace Dios, las hace con poder. La creación de los mundos muestra su maravilloso poder. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? La creación de esos grandes cuerpos celestes, ¿verdad? No podemos llegar a otra conclusión que es Dios en su poderosa sabiduría, ¿verdad? En su poderosa soberanía. Hizo todo lo que vemos. Dice su palabra que aún lo que también no vemos. Mira lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es Dios, Jesús es creador. Amén. Dice también que la creación de los diminutos seres también muestran su maravilloso poder. Toda la creación, todo lo que conocemos, sean grandes, sean cosas pequeñas, sean cosas que no podemos percibir con nuestros ojos físicos, Dios los creó y Jesús es creador, el Espíritu Santo es creador. Recordemos, ¿verdad? Que el Señor, el Padre Eterno dijo, ¿verdad? Hagamos, Él hablaba nosotros, ¿verdad? Y dice que el Espíritu de Dios
sobre la faz de la tierra. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. Desde el principio de la creación, ahí estaban. Y desde antes de que existiera todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe, ya Jesús estaba con el Padre, el Espíritu estaba con el Padre. Entonces, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel, en poder, en santidad, en autoridad, en, te decía yo, en milagros, ¿verdad? En dar vida, están al mismo nivel. La creación del hombre muestra su maravilloso poder. Mira lo que dice Colosenses 1:16 al 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, el Señor es creador y todo subsiste porque Él lo sostiene con el poder de su mano. Amén. Entonces, ese es el primer ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? De que estamos confiando en Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que anduvo aquí en la tierra y que dio muestras de su gran poder, lleno del Espíritu Santo, y que podemos confiar totalmente en Él porque es un Dios poderoso, un Dios que sustenta todo con la diestra de su mano, un Dios que puede calmar la tempestad, un Dios que puede darle de comer con 2 peces y 5 panes a una multitud, un Dios que puede hacer grandes maravillas, un Dios que puede convertir el agua en vino, un Dios que hace tantas y tantas maravillas, tantas enseñanzas. El segundo ejemplo, ¿verdad? O el segundo milagro que Jesús hizo y que lo vamos a estudiar, no porque sean los únicos, hay más, pero estos son importantes que los veamos. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mira lo que dice Marcos, Marcos 5:38 al 42. Dice, y vino a casa y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué estás así? ¿Por qué están tan alborotados? Y entonces le dijo el Señor Jesús, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús, él andaba ahí ocupado predicando la palabra y fue Jairo a decirle, oye, ven a mi casa y todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús fue, ¿verdad? Tardó en ir y cuando llegó, pues le fueron a dar el encuentro las personas que conocían a Jairo, las personas de su casa, ¿verdad? Y le dijeron, oye, ¿ya para qué traes al maestro? Pues ya tu hija ya está muerta, ¿verdad? Y ya había un gran alboroto, obviamente, porque lloraban, ¿verdad? Probablemente la mamá y los familiares lloraban por la niña, porque era una niña de 12 años. Y entonces cuando llega el Señor, ¿verdad? Y los ve a todos bien alborotados, como cuando Lázaro, ¿verdad? Todos ahí alborotados, llorando. Y el Señor les dice, pero ¿por qué están tan alborotados? Y la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y entonces ellos se ríen de él, ¿verdad? Sí, sí, no saben ni de lo que está hablando, porque ya la niña ya está muerta, ya no hay remedio, ya nada se puede hacer. Y entonces el Señor los echa fuera a todos, ¿verdad? Porque ve su incredulidad, su falta de fe, ¿verdad? Ya ellos habían visto, ¿verdad? La gran multitud habían visto grandes cosas que el Señor había hecho y aún así seguían sin tener fe, sin creer en Jesús. Y entonces dice que él entró donde estaba la niña y tomó la mano de esta pequeña y le dijo, ¿verdad? Talita Cumi,
Probablemente las gentes que lo escuchaban han de haber dicho, ¿por qué le dice así si así ni siquiera se llama? Pero el Señor lo que le estaba diciendo, porque traducido quería decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. La gente se espantó y dijeron, imagínate, los hombres, ¿verdad? Que andaban con él en la barca se asustaron y se preguntaban entre ellos, ¿verdad? Pues, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Entre ellos comentaban y había temor en sus vidas porque indudablemente, ¿verdad? Llegaban a la conclusión, como todos aquellos, ¿verdad? Que siempre se enojaban contra Jesús, pero había quienes decían, indudablemente, este es un profeta y viene de Dios, porque si Dios no estuviera con él, no haría estas grandes maravillas. Probablemente estos hombres de la barca pensaban de la misma manera. Probablemente este hombre viene de Dios, porque solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer lo que acaba de hacer este hombre. Y entonces yo creo que cuando sucedió lo de esta pequeña, la hija de Jairo, probablemente la gente se espantó y comenzaron probablemente a hacerlo, probablemente los mismos comentarios, ¿verdad? Y a decir, oye, pero entonces, ¿quién es este hombre del que nos acabamos de burlar? Probablemente viene de Dios, porque solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer estas grandes cosas. Alguien en quien Dios está puede hacer estas grandes maravillas, ¿verdad? Y entonces vemos nuevamente cómo la gente se asusta, se espanta, ¿verdad? Al ver estas grandes cosas, ¿verdad? Cristo, Cristo tiene poder, amados hermanos, ¿verdad? Para dar vida. Aquellos incrédulos que se burlaban de las palabras de Cristo antes de que entrara a la recámara donde yacía muerta la hija de Jairo, quedaron totalmente sorprendidos y se espantaban grandemente, pues la difunta había sido a la vuelta a la vida por el Señor y estaba viva nuevamente ante ellos y andaba jugando probablemente como cualquier, probablemente como dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están tan turbados? La niña no está muerta, la niña está dormida. Probablemente cuando la niña abrió sus ojitos, era como si se acabara de despertar y se puso a correr, a jugar, qué sé yo, las cosas propias de una niña de su edad, ¿verdad? Y entonces la gente, aquellos incrédulos que hacía unos momentos se habían burlado de Jesús como diciendo, ya que viene ya ya no hay nada por hacer. Quedaron tan espantados y tan sorprendidos de ver a aquella niña que ellos habían visto hace algunos instantes antes muerta, verla como si realmente hubiera estado dormida. Jesús la despertó y andaba caminando por ahí, jugando. Ajá. Entonces vemos como primer punto en este segundo milagro de Jesús, que Jesús tiene el poder para dar vida física, hermanos. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, mira lo que dice, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver qué dice en Mateo, perdón, en Marcos 5:41, ¿verdad? Dice, y tomando la mano a la niña, ¿verdad? Le dijo Talita Kumi, que quería decir, niña, a ti te digo, levántate. Cristo tiene todo el poder para dar vida física, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo, el hombre, ¿verdad? Desde tiempos atrás, ¿verdad? Lo podemos ver incluso en noticias, ¿verdad? El hombre ha luchado por vencer la muerte física, pero ha fracasado. Los hombres modernos de la ciencia, amados hermanos, son totalmente impotentes para ayudarse a sí mismos. La ley divina no puede ser quebrantada. Mira lo que dice Job en, en el capítulo 14 del 1 al 2. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Aquí Job nos está hablando de la efímera, lo efímera que es la vida del ser humano, de que hoy está
y probablemente mañana ya no está. O que hoy, en este momento, estoy hablando con ustedes y yo no sé si he de amanecer. Entonces, la ley divina no puede ser quebrantada. El hombre, ¿verdad? El hombre, el ser humano, aunque esté desde años pasados, ¿verdad? Esté ahí en la ciencia peleándose, buscándose, quemándose las pestañas para encontrar la fórmula de la vida eterna aquí en la tierra, no la va a encontrar, amados hermanos, no la va a encontrar porque el hombre no tiene esa capacidad para dar vida. El único que puede dar vida es Dios. Y el único que puede quitar la vida es Dios. El hombre, dice aquí en Job, ¿verdad? Es corto de días y hastiado de sinsabores. Los días del hombre son cortos. Se van a terminar un día. Porque mira, hay un grupo, ha habido grupos de científicos que han formado una nueva ciencia, hermanos, la ciencia de la criogénica. Yo no sé si has escuchado este término, ¿verdad? El de criogenizar, es el de congelar a una, a muy bajas temperaturas, ¿verdad? Materiales y biológicas para revitalizar en un futuro. Es decir, que hay cuerpos, hermanos, hay cuerpos que se encuentran actualmente, que hay cuerpos que están en un estado de criogenización para poderlos, según el hombre, despertarlos en un futuro. Y ahí están, ahí los tienen congelados a temperaturas determinadas muy bajas para que en un futuro supuestamente puedan encontrar la maravilla de dar vida a los seres humanos y revivirlos, resucitarlos para que tengan vida nuevamente. Y eso, amados hermanos, eso, eso que el hombre, ¿verdad? Quiere hacer de darle vida a los muertos, ¿verdad? Que físicamente han muerto. Ellos, el hombre, ¿verdad? Estos científicos sueñan con hacer un mundo de seres completamente sanos y donde la muerte no tenga acceso. Y todo esto es imposible en las capacidades humanas. El único que puede dar vida es Dios. Al hombre no le es dada esa autoridad para dar vida, para dar eternidad al ser humano. El único que puede hacer esto es Dios. Porque mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que todos nos va a llegar el tiempo de nuestra partida de este mundo. No va a haber hombre humano que permanezca eternamente en esta tierra para no morir. El hombre tiene contados sus días. Un día cada uno de nosotros hemos de partir, ¿verdad? Al más allá, a la eternidad. Por eso es importante, hermanos, que en vida, amigos que nos escuchan, que en vida tomen la decisión correcta. ¿Dónde quieren ir a pasar la eternidad? ¿Quieres ir a pasar la eternidad allá con Dios? Arrepiéntete, ven a Jesucristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Él es el único medio a través del cual podemos ir a la eternidad, podemos ser perdonados, podemos ser amistados con Dios, podemos ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y es necesario que hagas tu decisión ahorita que tienes vida, porque después dice la palabra de Dios que el muerto nada sabe. Es decir, que ya nada puedes hacer y que si mueres sin Cristo, morirás para condenación eterna. Eso es importante. Quizá algunos hombres de ciencia, cuando la muerte es causada por algún defecto en el corazón, sean capaces de hacerlo funcionar inmediatamente por medio de masaje. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Que sucede en los hospitales. Quizá sucede, ¿verdad? Que pueden volver a activar el corazón, ¿verdad? Pueden volver a hacer, ¿verdad? Con masajes y con ciertas técnicas que llevan a cabo los médicos para resucitar a aquella persona. Pero eso es únicamente momentáneo, amados hermanos. Pero el problema más grande está
en volver a formar aquellos órganos importantes que se han desintegrado o destrozado por la putrefacción. Es decir, hay personas, ¿verdad?, que tienen infartos, que son llevados al médico y que son, ¿verdad?, tratados con ciertos aparatos para darle asistencia a esa persona, para darle incluso electroshocks para poder activar nuevamente el corazón. Y hay personas que sí, afortunadamente vuelve a funcionar su corazón. Y esa persona no quiere decir que ya, ¿verdad?, reactivó su corazón y que va a vivir toda la vida. No, probablemente va a llegar el tiempo de su partida y aunque quieran reactivar su corazón, probablemente ya no va a poder ser posible, ¿verdad? Pero estamos hablando de aquellas personas como estas que te estoy diciendo, ¿verdad? Que están ahí en un estado muertos, porque están muertos, ¿verdad? Pero que los tienen ahí conservados, ¿verdad? De alguna manera en un estado de criogenización para en un futuro, supuestamente, despertarlos. Eso no puede ser posible. No pueden estar órganos, como lo acabamos de ver, órganos importantes en el ser humano, durar inactivos, ¿verdad? O destrozados o en putrefacción y ser resucitados a vida. No por el hombre humano, eso no lo puede hacer. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús, ¿verdad?, resucitó aquí a la hija de Jairo. Y podemos ver que el único que puede dar vida, aún después de varios días de muerto, como fue el caso de Lázaro, que tenía 4 días de muerto y su cuerpo estaba en descomposición, hermanos. Cristo le dio vida. Cuando llegó Jesús, hay que recordar que también Jesús andaba predicando la palabra cuando le fueron a avisar, ¿verdad?, que Lázaro, su amigo, estaba muy enfermo y que querían que lo fueran a ver. Y él andaba ocupado y cuando él llega, ¿verdad?, sale Marta desesperada diciéndole, Señor, si hubieras venido cuando te llamamos, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces el Señor Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y dice, ¿dónde pusieron el cuerpo, verdad? Y le dicen, Señor, es que ya tiene 4 días de muerto. Y le dice el Señor, no, Jesús no está, Lázaro no está muerto, está dormido. Entonces él va y quitan la piedra y le dice a Lázaro que salga. Y él sale, y sale sin ni un olor de putrefacción, amados hermanos. Jesús es el único, Dios es el único que puede hacer esas maravillas. El hombre no puede hacerlo. Dios es el único que puede volver a hacerlo podrido, volverlo sano. El único que puede dar vida, el único que puede reactivar un corazón putrefacto, muerto ya, sin vida, el único que puede darle vida es Dios. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda hacer lo que Jesús hizo. Amén. Otro ejemplo es el milagro en el difunto hijo de la viuda de Naín. Mira, vamos a ver, antes de pasar, vamos a ver en Juan 11, del 42 al 44. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Estas son palabras de Jesús que se las estaba diciendo al Padre Eterno. Ajá, y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Probablemente así como la niña de Jairo, que él empezó a hacer las cosas propias de una niña, probablemente Lázaro se volvió a integrar a sus actividades que él hacía. Y eso obviamente también la gente se sorprendió en gran manera. Y otro ejemplo que tenemos, o otro milagro de maravilloso que hizo Jesús, es el milagro, ¿verdad?, del difunto hijo de la viuda de Naín, que iba a ser sepultado y que Jesús le dio vida. Veamos Lucas
7, 14 al 15. Dice, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Este milagro que Jesús hizo, aquí no vemos a esta viuda, ¿verdad? Mandando a traer a Jesús, a decirle, ven, porque mi hijo, no, ella iba en su procesión, como lo hace mucha gente, ¿verdad? Iba rumbo al cementerio a enterrar a su hijo. Y esta mujer era viuda. Y no obstante que era viuda, era su único hijo y había muerto. Y ella iba desconsolada. Yo puedo imaginarme, ¿verdad? A esa madre angustiada, desesperada, que lo único que amaba, lo único que tenía estaba en ese féretro y que dentro de unos momentos más adelante iba a dejar de ver a su hijo para siempre, porque ya lo iban a enterrar. Entonces iba una mujer desconsolada, llorando, angustiada, y cuando Jesús pasa por ahí, de la angustia de esta madre. Y no se sigue de frente, sino que él le duele en su corazón la angustia de esa mujer y se acerca y dice la palabra que toca el féretro. Fíjate qué tremendo, amado hermano, porque en la antigüedad se decía que alguien que tocara, ¿verdad? A un muerto, o en este caso el féretro también, ¿verdad? Se volvía inmundo. Pero ¿sabes una cosa? Que aquí era al revés, porque el que era perfecto y santo estaba tocando ese féretro y estaba dando vida a lo que había ahí adentro. Y lo primero que hizo Jesús, dice aquí, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, se quedaron asombrados de ver lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús era judío y estaba tocando el féretro. Entonces ellos se sorprendieron. Y lo que hizo Jesús, le dijo, le habló al joven que yacía muerto dentro de ese féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el joven se incorporó. Imagínate qué tremendo para este joven abrir los ojos y estar en un féretro. Probablemente él se encontraba confundido, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta caja? Y dice que comenzó a hablar. Probablemente dijo, ¿qué hago aquí, mamá? ¿Qué pasa? Y lo que hizo Jesús, lo entregó a su madre, es decir, que dijo, he ahí tu hijo. Imagínate este cuadro tremendo donde esta madre es consolada por el mismo Jesús. Amados hermanos, algo extraordinario. Y déjame decirte, amado hermano, amado oyente, que hoy en día hay muchos testimonios como como este milagro. Hay muchos testimonios actualmente, pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue teniendo el mismo poder. Cuando anduvo aquí en la tierra, lo sigue teniendo, hermanos. Dios ha devuelto la vida a los muertos en muchos lugares. Y déjame decirte que yo era uno de esos muertos que andaba por ahí deambulando y me dio vida. Y así como yo, hay muchos que nos ha dado vida, vida espiritual, y probablemente también muchos, indudablemente, que han resucitado, hermanos, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Amén. Y por la oración y la fe de muchos humildes hermanos, Dios ha devuelto la vida a los muertos en muchos lugares, a muertos físicamente, pero también espiritualmente. Sin embargo, amados hermanos, la muerte vendrá algún día a nuestras vidas, pero a pesar de todo, para el creyente, Cristo sí tiene un sitio donde ya no habrá enfermedad y tampoco habrá muerte. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4, dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá, cuando vayamos a nuestra patria celestial, todos aquellos que estamos aquí de paso y que hemos recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nos ha dado el Padre la potestad de ser hechos sus hijos. Y ahora formamos parte de la patria celestial y vamos rumbo allá, donde dice aquí su palabra, donde el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros y dice que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá será todo gozo, todo perfección. Amén. Cristo tiene todo el poder para dar vida espiritual, como te lo decía yo hace un momento. Si la muerte física es la separación del alma del cuerpo, la muerte espiritual, amados hermanos, es la separación del hombre de Dios. Es decir, si la muerte física, ¿verdad? Es la separación del alma del cuerpo, es decir, el cuerpo va ahí, ¿verdad? A ese lugar, ¿verdad? A ese cementerio, ahí se queda el cuerpo y el alma es eterna, hermanos. Y el alma va al lugar donde el hombre en vida escogió donde pasar la eternidad, ¿verdad? Pero la muerte espiritual es la separación total del hombre que no quiere saber nada de Dios. Es la separación en vida del hombre que no quiere saber nada de Dios. Mira lo que dice primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Aquel que no quiere nada de Dios, que rechaza a Dios, está separado de Dios, no tiene vida, es un muerto deambulando por todas partes. Es un muerto viviente. El hombre que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador está separado de Dios, muerto, totalmente muerto. Es como un zombie, ¿verdad? Pero si acepta a Cristo como su Salvador, el mismo Señor le imparte vida, su misma vida la imparte. La misma vida cuando recibimos a Jesucristo, recibimos la vida de Jesucristo y es la que le da vida a nuestro espíritu y podemos volver a tener comunicación con el Padre, comunicación con el Hijo, comunicación con el Espíritu Santo, amados hermanos. Pues Jesús mismo dijo en Juan 11:25, perdón, dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él, cuando le recibimos como único y suficiente Salvador, Él nos da de su vida. Y para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que aún viviendo en medio de este mundo tan llena de maldad, tan llena de violencia, increíblemente en nuestra vida hay vida y hay vida en abundancia porque es la vida de Cristo en nuestras vidas. Y dice además el Señor Jesús también, ¿verdad? En Juan 11:25, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Todo aquel que rechace el sacrificio de su Hijo, porque Él mandó a Jesús, Él lo envió a cumplir un propósito. Y Jesús no dijo, ¿cómo? No dijo, yo voy, estoy dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y todo aquel que rechace el sacrificio de Jesucristo, dice aquí, que es la ira de Dios, está sobre todo aquel que rechaza el sacrificio de su Hijo. Pero aquel que le aceptamos, todos aquellos que aceptamos, que creemos en el Hijo de Dios, dice aquí que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna.
una vida que va a trascender allá en la eternidad, pero allá con el Padre. Amén. El Cristo, ese Cristo maravilloso que estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años y que calmó la tempestad allá en el mar de Galilea, tiene el poder para calmar la tempestad de nuestras vidas. Todas aquellas tempestades que nos parecen extraordinarias y que no las podemos superar, Jesús tiene el poder para calmar esas tempestades por las que tú y yo podemos pasar durante nuestro transcurso en este mundo. El Cristo, ese Cristo maravilloso que le dio vida a la hija de Jairo, tiene poder para darnos vida a ti y a mí, así como nos la dio a nosotros, a todos aquellos que andan deambulando por la vida, muertos espiritualmente. Dios puede darles vida, así como lo hizo con la hija de Jairo, no solamente física, sino espiritual. Mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pensemos, amigos que nos escuchan, piensen en esto que acaban de escuchar. Vengan, reconozcan su condición actual y vengan a Jesucristo, el único que puede perdonar sus pecados, el único que puede limpiar sus vidas, el único que puede justificarlos delante del Padre y presentarlos limpios. Vengan a buscar el perdón de sus pecados y alcanzar esa vida que solamente Jesús puede darle a todo aquel que cree en él. Porque si no lo haces ahorita y mueres sin Cristo, la ira de Dios estará sobre tu vida e irás a un lugar de tormento eterno por rechazar a su Hijo, porque el que rechaza al Hijo, acabamos de leer, la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, te invito en esta tarde a que hagas reflexión. Con esto concluimos el estudio del día de hoy, amados hermanos, amigos que me escuchan. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Hoy aprendimos que ese Cristo maravilloso que hizo milagros en su tránsito por esta tierra durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra y que hizo grandes prodigios, grandes milagros, aún lo sigue haciendo porque Dios, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú le diste el poder y la autoridad para perdonar pecados. Gracias, amado Dios. Y el único que puede perdonar pecados es Dios, porque Jesús es Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Que esta enseñanza, Padre, quede establecida en nuestras mentes, en nuestros corazones y que hagamos reflexión, que meditemos, Señor, en ella. Aquellas personas que escuchan este mensaje, que hagan reflexión, que mediten en este estudio, que hagan la decisión de ponerse a cuentas contigo, de renunciar a sus pecados para que sean perdonados a través de Jesucristo y que puedan tener vida, como todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que ahora tenemos vida, tenemos esperanza de pasar la eternidad allá contigo, Padre eterno, con Jesús, nuestro amado Salvador y el Espíritu Santo. Gracias, gracias, amado Dios. Te alabo y te bendigo y te pido, Padre Santo, que a través de la radio, Señor, a través del YouTube, Padre, a través, Señor, de Facebook, cuando sea escuchada esta enseñanza, Padre, sean alcanzados los corazones, Padre, y que sean hombres y mujeres, Señor, niños, los que escuchen este mensaje, sean alcanzados con tu bendita palabra, Señor. Te doy gracias por esta estación de radio, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Héctor Islas y a su esposita, Señor, derrama sabiduría de lo alto para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación, Señor, y tu palabra se difunda, Padre de la gloria.
Una bendición te pido, Señor, para todos los que colaboramos, Señor, en esta estación, difundiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros, que un espíritu recto, Señor, esté en cada uno de nosotros, Padre, y que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Padre, para predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, sin tergiversarla, sin torcerla, Padre Santo. Gracias te doy por la oportunidad, el privilegio que me das de servirte. Gracias te doy, Señor, por mis pastores, Señor, por Doroteo Rivera Zarza, mi pastor, Señor, y su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Padre. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Bendice su ministerio. Gracias, Señor. Te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos, como cada lunes, a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Los invito, me daría mucho gusto verte por ahí. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, el Señor les guarde.